cuando quieren saber quién es el usuario de un determinado bloque IP, ustedes hacen una consulta JUIS. Cuando hacen una consulta JUIS, están indirectamente consultando a la base de datos de registro del ACNIC. Bien, este es un slide que yo le llamo el enrutamiento en Internet en un slide. No los quiero aburrir porque imagino que la mayor parte de la gente que está acá domina este tema. Básicamente lo que ustedes saben que la Internet es una conexión, es una colección, una gran nube compuesta por nubes más pequeñas, que es lo que llamamos sistemas autónomos, que intercambian rutas o información de alcanzabilidad a través de un protocolo que conocemos como BGP. Si ustedes anuncian un prefijo, ese prefijo se propaga a través de la malla de conexión de los sistemas autónomos en Internet. Cuando llega a un destino, uno puede instalar esa ruta en su tabla de enrutamiento. Y finalmente tiene un flujo de tráfico que se establece una vez que todos los enrutadores intermedios logran aprender esos prefijos. Lo que ven allá en la caja rosita es un atributo. Todas las publicaciones o la información que uno aprende por BGP viene marcada o tagueada con atributos. Y un atributo particularmente interesante es este que conocemos como ASPath. El ASPath es una lista de todos los sistemas autónomos que una publicación BGP ha atravesado, digamos, todo el camino que le ha llevado a una publicación recorrer en Internet hasta llegar a un destino. Particularmente interesante es el que está coloreado en rojo, que es el que llamamos AS de origen. El AS de origen es el primero de la lista, el que origina, el que introduce o inyecta la publicación en Internet. ¿Quién puede o quién es, digamos, quién tiene el derecho, si se quiere, de originar una publicación en Internet? ¿Quién tiene asignado ese recurso? Por lo menos la organización que tiene asignado un recurso es la que puede dictar cuál va a ser el AS de origen. Si yo tengo un determinado prefijo asignado, yo voy a poder, o yo debería ser quien elijo cómo lo publico. Esto nos lleva a un fenómeno que se ha venido observando en los últimos tiempos. Es un fenómeno que se conoce desde hace muchísimo tiempo, que existe como posibilidad, pero que se ha empezado a hacer más notable por lo menos en los últimos tiempos. Hablo del secuestro de rutas o route hijacking, que es el fenómeno que ocurre cuando una organización que no está autorizada a utilizar un recurso lo anuncia. ¿Por qué puede pasar esto? Muchas veces por simple error. Es el hecho más común es cuando no hay malicia involucrada, sino hay simplemente un error de configuración en el cual una organización termina anunciando un prefijo en Internet que no tenía derecho de usar. ¿Esto ha pasado? Sí, ha pasado. Han habido algunos casos muy, muy, muy sonados, en particular el caso de Pakistan Telecom y YouTube, en 2008 algunos otros, y hemos tenido algunos casos en nuestra región, algunos en los últimos que conocíamos que nosotros fueron en enero y febrero de 2011, pero exactamente el jueves antes de que saliéramos para acá hubo otro caso de una situación como esta, que los que están siguiendo la lista de correo del ACNOC la han podido seguir, que involucró a una organización de Argentina y una organización de Chile, o más de una organización en Chile, que tuvo que ver justamente con un error de configuración y una publicación incorrecta en las tablas de enrutamiento. Bien, el fenómeno del route hijacking, también lo voy a pasar súper rápido, es cuando aparece un tercer jugador que anuncia algo que no tiene derecho. En este caso, si siguen la numeración de los ejemplos, van a ver que el anuncio incorrecto es un anuncio más específico, por lo cual va a tener prioridad sobre el anuncio menos específico válido, y se va a tomar parte del tráfico. Si ustedes ven los ASPath de cada uno de los dos anuncios, van a ver que son obviamente distintos. En particular el AS de origen es distinto. Entonces, aquí es donde la certificación de recursos aparece como una posible tecnología para agregar seguridad al sistema de enrutamiento global. ¿Cómo? Permitiéndonos emitir afirmaciones o emitir pruebas digitales de los AS de origen. Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos fuentes de información que nos permiten de alguna manera verificar o intuir quiénes son los usuarios legítimos de un recurso. Ahora, todos esos mecanismos son mecanismos
necesariamente manuales, involucran llamadas al juicio, involucran que los upstream providers se tomen el trabajo de investigar un poco quién es el dueño de determinados recursos, se tomen el trabajo de crear listas de acceso, etcétera, etcétera. Eso muchas veces se hace, muchas veces se hace de manera incompleta y algunas veces directamente no se hace. Entonces, bien, creo que todos podemos ver que ese es un problema bastante complejo y no es una crítica a nadie. Entiendo de que es un proceso que está expuesto a sufrir de este tipo de glitches que hacen que organizaciones puedan publicar recursos de los que no son propietarios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder tener una prueba verificable automáticamente de la S de origen de un prefijo. Por eso, RPKI viene asociado del término validación de origen. ¿Qué cosas tenemos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar certificados de recursos. Los certificados de recursos son certificados X509, como los que estamos acostumbrados a ver, con dos particularidades en realidad. Una es que hacen uso de unas extensiones que conocemos como extensiones RFC 3779, que son las que permiten representar en un certificado recursos de Internet, o sea, de prefijos IPv4, prefijos IPv6 y sistemas autónomos. La siguiente particularidad, me estoy adelantando a algunos slides, es la particularidad de que estos certificados que vamos a emitir, nosotros en principio, tal como está planteado el esquema al día de hoy, los RIRs estamos emitiendo estos certificados, tienen además el bit de CA en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esos certificados pueden ser utilizados para firmar otras CAs. Que esto es un apartamiento radical a lo que ocurre normalmente cuando uno va y compra un certificado para un sitio web, por ejemplo. Bien, es un esquemita muy simple nomás de cómo se ven estos certificados. En particular, aparecen las posibilidades de tener las extensiones para representar las cosas. Y, volviendo un poquito para atrás, para validar la información de la RPKI, necesito validar dos cosas. Una es la validación criptográfica que hacemos en cualquier PKI, con la que ustedes seguro están familiarizados, que es partiendo de un objeto firmado y recorriendo la cadena de firmas hasta un ancla de confianza. El ancla de confianza es la CA última donde todos depositamos nuestra confianza y en la que todos nos ponemos de acuerdo en creer. Cómo funciona cualquier PKI. Y el segundo punto de verificación de estos objetos es el punto de que los recursos listados en cada certificado tienen que ser subconjuntos de los recursos listados en su padre. Es decir, imagínense que tengo dos árboles que tengo que verificar a la vez. Tengo que verificar el árbol criptográfico y tengo que verificar la inclusión de recursos. La inclusión de recursos tiene que ser válida desde abajo hacia arriba, hacia la raíz. Bien. Entonces, la RPKI del ACNIC, en este momento, y la de los otros RIRs, creo que se ve bastante parecida, pero hay gente de otros RIRs presentes, no me dejen mentir. Tenemos un ancla de confianza, que es lo que conocemos como el ACNIC RTA. El RTA es un certificado que tiene listados en sus extensiones todos los recursos del ACNIC. Ese es un certificado que tiene un tiempo de vida muy grande, que no es el que se usa diariamente en producción. Hay un segundo certificado, que es el que conocemos como el ACNIC Producción, que es el que se usa en las operaciones de firma diarias. De ahí en abajo, nosotros estamos emitiendo certificados de recursos para todos los miembros del ACNIC que los deseen. En este momento tenemos alrededor de 30 que los han entrado al sistema a solicitarlos. La idea el día de mañana, y es una implementación de software que esperamos tener lista para fines de este año, es que, por ejemplo, los ISPs puedan a su vez operar sus propias CAs en RPKI y emitir certificados de recursos para sus clientes, continuando de esa manera con la cadena del RPKI. Eso es posible justamente porque los certificados que nosotros les emitimos tienen el bit de CA en 1 y les permiten hacer eso. Acá estoy haciendo aparecer un par de objetos nuevos, los ROAs. Los ROAs son
unos objetos digitales que tienen dentro un certificado, que este sí es un certificado de tipo Entity, o sea, certificado con el bit de SEA en 0, y tienen una lista de afirmaciones de origen. Entonces, un ROA, que viene del Route Origin Authorization, es lo que me permite asegurar cómo un prefijo va a ser originado. En este caso, ahí tienen un par de bloques que están siendo originados, 240.0, 0, de 20 a 24. Eso quiere decir que el bloque 240.00/20 se va a poder desagregar hasta /24 y va a ser originado de la S100. Lo mismo para el otro bloque. ¿Qué pasa? Este objeto, como tiene una cadena de firmas y tiene recursos, es verificable automáticamente en el mismo esquema que describí hace un minuto. Y esto, me estoy salteando un montón de contenido que me ofrezco a discutirlo con el que les interese personalmente, hace de que los enrutadores, cada vez que reciben un update de BGP, sean capaces de comparar lo que están recibiendo por BGP con una tabla de prefijos validados. Y en función de eso, asignarle a cada anuncio que reciben un estado de validez. Ese estado de validez hoy por hoy está definido en 3 valores, que puede ser válido, inválido y unknown, o not found, perdón. Y en función de eso, imagínenselo como que es un atributo más de BGP y lo puedo aplicar para crear políticas de enrutamiento basadas en la validación del origen. Véanlo como no un apartamiento radical de lo que conocemos de BGP, sino la introducción de un paso más, si se quiere, en los pasos de decisión de BGP a los efectos de elegir un anuncio sobre otro. ¿Qué es lo que hace un router entonces cuando recibe un anuncio? Básicamente aplica 3 reglas, que es si el prefijo que estoy recibiendo en el update no encuentra ninguna entrada que lo cubra en la lista de prefijos válidos, es not found. Si el update encuentra al menos una entrada que lo cubra y además coinciden los AES de origen que recibo en el update de BGP con el que yo espero de la tabla de prefijos válidos, entonces es un anuncio válido. Si en el caso anterior no coinciden, entonces tengo un anuncio de tipo inválido. Entonces acá tenemos un ejemplo muy sencillito. Se me acabó el tiempo. En el cual tenemos un anuncio de tipo válido. Quiero aprovechar 2 minutos más para terminar y quiero mostrarles cómo opera esto en un enrutador. Como les comentaba, este demo está corriendo en esas 2 cajas que hacen ruido allá al fondo del salón, y a los que les interese los invito, a los que quieran hacer este comando, a entrar al equipo. La lista también, pero que bastante, algunos si no lo ha hecho lo puede probar ahora conmigo. La password esa es Cisco. La password de enable es... no se las voy a decir. Y si hacen un comando, que todos los que han operado BGP han hecho alguna vez, van a ver una particularidad. No sé si alcanzan a ver que en la columna que dice Network hay una letra delante de los prefijos. Esa letra describe el estado de validez tal como el enrutador lo está viendo, que puede ser, el primero es inválido, el segundo es válido, y las Ns que vienen a continuación son los anuncios de tipo not found. Ahí se me cortó, no sé qué pasó, pero bueno, alcancé. Ahí está. Bueno, tengo algún problema con la red que... A ver si pruebo una vez más. Para hacer esta magia, ¿cómo aprende el enrutador la tabla de prefijos válidos? Hoy por hoy los enrutadores no hacen criptografía o no son la plataforma ideal para correr algoritmos criptográficos. Entonces, la función de validar los prefijos se le ha delegado a un server externo que es el RPKI Server. Ese RPKI Server le manda una tabla de prefijos validados que se ven como este. Uno puede configurar, una pregunta
la pregunta que uno inmediatamente le viene a la cabeza cuando ve esto es, ¿qué pasa si ese server se cae? Si ese server se cae, todas las rutas revierten el estado not found, que en ese caso es como volvemos al comportamiento normal de BGP en el cual no hubiera RPKI. Lo cual nos asegura, digamos, que no estamos hasta un escenario de que si se cae ese server nos quedamos sin servicio, cosas por el estilo. Adicionalmente, uno puede configurar más de un server y proveerle de redundancia al enrutador. Cristian me está mirando nervioso, así que voy a ir cerrando por acá. Los invito a todos los que quieran hacer esta prueba o a charlar conmigo en el fondo o donde quieran y conversar de esta tecnología que personalmente creo que es muy interesante para resolver un problema potencial en Internet. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Les voy a pedir que dejemos las preguntas para el final. Después, Carlos, tal vez te invito si te aparece alguna pregunta.